Muy buenas, queridos oyentes del canal literario RG. Vamos a continuar la lectura de nuestro amigo Alfredo Llanos y su libro sobre Heráclito de Éfeso. Ya habíamos terminado las conclusiones, pasamos a los apéndices en los que él pone las interpretaciones de distintos autores. Vamos a por ello. 1. Las interpretaciones de Heráclito. Los especialistas de la filosofía griega a partir de Hegel han enriquecido el conocimiento de Heráclito con magníficos estudios que resultan aportes de inestimable valor por su erudición. Los nombres de Bywater, Burnet, Diels, Gigon, Reinhardt, Kirk y los historiadores como Seller, Gompers y otros dan la medida de la importancia de las investigaciones aludidas, a fin de ayudar al lector para que alcance una perspectiva más completa frente al pensador griego y logre ubicarlo con mayor comodidad dentro del desarrollo de la filosofía en general. Nos ha parecido muy provechoso dar algunos resúmenes de las interpretaciones más originales y clarificadoras que tienen vigencia en la actualidad. Son ellas las de Hegel, Aurobindo, distinguido pensador de la India, Thomson, Heidegger y el filósofo argentino Carlos Astrada, quien en su imagen del Efesio aprovecha algunas conclusiones de Reinhardt. En cada autor se indica la obra en base a la cual se ha efectuado el extracto correspondiente. A por ello, entonces, empezamos con el primero, que nos citó, Hegel. Dice así: Lecciones sobre la historia de la filosofía, volumen 1. Hegel fue sin duda el primero que interpretó a Heráclito como auténtico rigor filosófico, aunque cuando esta exégesis no sea aceptada por todos los historiadores del pensamiento antiguo, se halla incluida en el tomo 1 de sus lecciones sobre la historia de la filosofía, y merece ser tenida particularmente en cuenta porque destaca el aspecto dialéctico que exhiben los escasos fragmentos del viejo pensador griego. Dejando a un lado a los jónicos, expresa Hegel, quienes no concebían lo absoluto como pensamiento, nos encontramos con el ser puro de los eleatas y con la dialéctica, que destruye y supera todas las relaciones finitas. Para los eleatas, el pensamiento es el proceso de tales fenómenos. Los eleatas, Parménides, Zenón, nos encontramos los eleatas y con la dialéctica que destruye y supera todas las relaciones finitas. Para los eleatas el pensamiento es el proceso de tales fenómenos, el mundo en sí mismo, lo que se manifiesta es solo el ser puro, lo verdadero. La dialéctica de Zenón capta pues las determinaciones que van implícitas en el mismo contenido, pero puede ser llamado también dialéctica subjetiva en cuanto corre a cargo del sujeto pensante, y en tanto lo uno, sin este movimiento de la dialéctica, no es más que intensidad abstracta. El paso ulterior, prosigue el filósofo, de que la dialéctica como movimiento resida en el sujeto, es el que se convierte necesariamente en una dialéctica objetiva. Aristóteles censura a Tales por suprimir el movimiento, por cuanto el cambio no puede comprenderse a base del ser y echa también de menos lo activo en los números pitagóricos y en las ideas platónicas, como sustancia de las cosas que en ellas participan. Heráclito, por su parte, concibe el absoluto mismo como ese proceso de la dialéctica. La dialéctica, para Hegel, se divide en tres clases: la externa, que consiste en razonar en uno y otro sentido, sino que el alma de la cosa se disuelva en sí misma; la dialéctica inmanente del objeto proyectada desde el punto de vista del sujeto; y por último, la objetiva de Heráclito, quien concibe la dialéctica misma como principio. El progreso necesario realizado por Heráclito consiste en haber pasado del ser como primer pensamiento inmediato a la determinación del devenir, como el segundo. De lo primero concreto, lo absoluto, comunidad de lo contrapuesto, que en él se plasma. Por consiguiente, Heráclito es el primer pensador en quien nos encontramos con la idea filosófica en su forma especulativa, pues el razonamiento de Parménides y de Zenón es todavía entendimiento abstracto. Por eso Heráclito es considerado en todas partes, e incluso denostado, como un filósofo de pensamiento muy profundo. Divisamos por fin tierra. No hay en Heráclito una sola proposición que nosotros hayamos procurado recoger en nuestra lógica. Está hablando Hegel, ¿no? Lo que la tradición relata de la filosofía heraclitia se presenta como algo contradictorio. No obstante, a la luz del concepto es posible llegar a comprenderla y descubrir detrás de ella a un hombre de profundo pensamiento. Zenón, por ejemplo, empieza por superar los predicados contrapuestos, pero solo expresa lo infinito desde un aspecto negativo como lo contradictorio y no verdadero. En Heráclito advertimos la consumación de la conciencia interior,
el perfeccionamiento de la idea hasta su totalidad, que es el comienzo de la filosofía. En cuanto a este comienzo proclama la esencia de la idea, el concepto de lo infinito, del ser en sí para sí, es decir, la unidad de los opuestos. De Heráclito dirá Hegel, insistiendo en la idealización de aquel, data la idea permanente que es la misma en todos los filósofos hasta nuestros días, de igual modo que fue también la idea de Platón y de Aristóteles. Por lo que refiere al principio general, este intrépido espíritu fue, según Aristóteles, Metafísica 4, el primero que pronunció estas profundas palabras. El ser y el no ser es uno y lo mismo. Todo es y no es. La verdad es la unidad de lo opuesto. Entre los eleatas, por el contrario, nos encontramos con la concepción abstracta de que solo el ser es la verdad. La frase de Heráclito la interpreta Hegel así: lo absoluto es la unidad del ser y del no ser, que en el fondo tiende a mostrar la médula del método dialéctico, y si bien va más allá del efesio en su formulación teórica, es indudable que capta el sentido de su pensamiento. Además, otra extensión que se adjudica al viejo filósofo precisa ese principio. Todo fluye, nada permanece ni persiste nunca lo mismo. Platón en el Crátilo dice al respecto: este pensador compara las cosas a la corriente de un río, en cuya corriente no es posible entrar dos veces. Vamos a leer el Crátilo en otro momento aquí en el canal. Cada vez que nos introducimos en ella, son distintas sus aguas. Sus sucesores llegaron hasta afirmar que no es posible entrar en ella ni siquiera una sola vez. Aristóteles de Caelo 3, también vamos a leerlo acá, sostiene que Heráclito había afirmado lo siguiente: solo permanece lo uno y de ello sale por transformación todo lo demás. Lo restante, fuera de lo uno, es lo permanente. La determinación más clara de este principio es el devenir, la verdad del ser en cuanto que todo es y no es. Heráclito ha expresado a la vez que todo es devenir. De él forma parte no solo la generación, sino también el perecer. Gran pensamiento este, subraya Hegel, de pasar del ser al devenir. Si bien por ser la primera unidad de determinaciones opuestas, es todavía abstracto. Aquí estas determinaciones aparecen como algo inquieto y llevan consigo el principio de la vida con la que queda superada la falta de movimiento que Aristóteles advertía en las filosofías anteriores. Por tanto, esta filosofía no se proyecta sobre el pasado. Su principio es esencial, y por eso figura en nuestra lógica el comienzo, inmediatamente después del ser y la nada. Es una gran conciencia la que se adquiere al comprender que el ser y el no ser son simplemente abstracciones carentes de verdad y que lo primordial, verdadero, está solo en el devenir. El entendimiento aísla el ser y el no ser. La razón, en cambio, conoce al uno en el otro, ve al otro contenido en el uno. Sexto Empírico, autor de los mejores de los doxógrafos griegos, ¿no?, señala que Heráclito dijo que la parte es algo distinto del todo, y es también lo mismo que la sustancia es el todo y la parte. El todo es el universo, la parte en esta esencia viva. Platón dice en el banquete que la unidad se compone al oponerse a sí misma, lo mismo que la armonía del arco y de la lira. La repetición de un solo tono no es armonía. Para que ésta se produzca se requiere una diferencia, una contraposición, ya que la armonía consiste en efecto en el devenir absoluto y no en el cambio. Lo esencial es que cada tono especial difiera del otro, pero no abstractamente de otro cualquiera, de tal modo que además de diferir puedan unirse. Lo particular, lo concreto, solo es en cuanto en su concepto va implícita su identidad. En esto consiste el gran principio de Heráclito, el cual podrá parecer oscuro, pero es especulativo. Esto resulta siempre difícil para el entendimiento, que tiende a considerar separadamente el ser y el no ser, lo subjetivo y lo objetivo, lo real y lo ideal. Heráclito, sigue diciendo Hegel, no se detiene en lo puramente lógico, sino que además de esta forma general en que expresa su principio lógico, sabe dar a su idea una forma más real. Por eso a veces se lo incluye entre los pensadores de la escuela jónica. Sin embargo, los historiadores no están de acuerdo en cuanto a este modo de realidad. La inmensa mayoría, incluyendo Aristóteles, dice que Heráclito consideraba como esencia el fuego. Otros, según Sexto, sostienen que es el aire. También hay quienes señalan la evaporación y aún el tiempo. Una aplicación de estas disparatadas podría encontrarse quizás
en la oscuridad de la obra del Efesio. Sin embargo, mirando todo más de cerca, desaparece esta dificultad. Podemos afirmar que a un pensador como Heráclito le era difícil proclamar como esencia el agua, el aire, cualquier otro elemento, a la manera de un primer elemento de que surge lo otro. Por tanto, la esencia absoluta de lo que es no podía darse en él como una determinabilidad existente, por ejemplo, la del agua, sino que tenía que ser en ese elemento algo cambiante o simplemente el proceso. La verdad de Heráclito consiste en haber sabido comprender la esencia de la naturaleza, es decir, en haberse expuesto como algo infinito en sí. Se comprende así que Heráclito no podía afirmar que la esencia fuera el aire, el agua u otro elemento análogo. Tales elementos no pueden ser el proceso y cambio, si lo es el fuego. El fuego es el tiempo físico, la movilidad absoluta, la disolución absoluta de lo existente, la distracción de lo otro, pero también de sí mismo. El Efesio desarrolla además este fuego y lo precisa como proceso real. Sus momentos aparecen determinados de un modo más concreto. El fuego, como modificador de las cosas corporales, es la transformación y la evaporación de lo determinado. Aristóteles en De Anima dice: en este sentido, refiriéndose a Heráclito, que como él lo expone, el principio es el alma, por ser esta la evaporación de todo, lo más incorpóreo, lo que siempre fluye. Y en efecto, esto cuadra también el principio fundamental de Heráclito. El filósofo determina también el proceso real en sus momentos abstractos, al distinguir en él dos aspectos, el camino hacia arriba y el camino hacia abajo. El uno es el desdoblamiento de estos antagonismos. Para expresar esto, Heráclito acudía a las determinaciones más precisas de la hostilidad, de la disputa y de la armonía. Las etapas de este proceso real son en parte defectuosas y contradictorias. Diógenes Laercio dice a este propósito: el fuego se condensa para formar la humedad y al paralizarse se convierte en agua. Por su parte, el agua endurecida se torna tierra y este es el camino hacia abajo. Luego la tierra cobra de nuevo fluidez y de ella sale la humedad y está la evaporación del mar, de la que nace todo. Es el camino hacia arriba. El agua se desdobla en la evaporación sombría y se convierte en tierra. En su evaporación pura, brillante, se convierte en fuego y se inflama la esfera solar. Del fuego salen los meteoros, las plantas, las estrellas. La extinción del alma, señala Hegel, del fuego en el agua. La combustión que se convierte en producto aparece falsamente explicada por Diógenes, Eusebio y Tennemann como combustión del universo. Pero nos parece más bien que es una figura de la fantasía de Heráclito lo que se nos dice del incendio del universo, de que el mundo habrá de convertirse en fuego. A la luz de los pasajes más concretos podemos afirmar que Heráclito no se refiere a este incendio del universo, sino más bien a esta continua combustión como el proceso del devenir. En lo que respecta a que el fuego sea lo animador, el alma, hallamos en Plutarco una expresión extraña, la de que el alma seca es la mejor. Es cierto que nosotros no consideramos como la mejor de las almas la más húmeda, sino por el contrario, la más viva. Pero aquí seca quiere decir fogosa. De modo que el alma más seca es el fuego puro, el cual no es carente de vida, sino de vida misma. Heráclito expresa todo fluye, nada persiste, que solo lo uno permanece. Este uno, en su unidad con el movimiento de los individuos, es el género o el concepto simple en su finitud como pensamiento. Como tal, habrá de determinar según la idea, según volvemos a encontrarla en Nous de Anaxágoras. Lo general es la unidad simple, inmediata en la contraposición, que retoma a sí misma como proceso de lo diferenciado. Pero también esto se halla en Heráclito. Esta contraposición es lo que él llama destino o necesidad. El concepto de la necesidad consiste en que la determinación constituye la esencia de lo que es como algo individual, pero referido al opuesto. La absoluta relación logos que pasa a través del ser del todo. El pensamiento heraclitio, según Hegel, presenta en su conjunto la modalidad de una filosofía natural, puesto que el principio, aunque lógico, es concebido como el proceso general de la naturaleza. Es el caso de aclarar cómo se revela el logos a la conciencia y cómo se relaciona con el alma individual. En un modo hermoso, espontáneo, infantil de expresar la verdad en términos generales, Hegel cree que aquí se presenta por primera vez lo general y la unidad de la conciencia del objeto, y la necesidad de la objetividad. Por lo que se refiere a los predicados del conocer, se ha conservado diversos pasajes de la obra de Heráclito, de su principio de que todo lo que es, y al mismo tiempo no es,
se deriva como consecuencia directa su declaración de que la certeza sensible no encierra ninguna verdad, pues esa certeza es aquella para la cual existe como ser algo que en verdad es también un no ser. El verdadero ser no es este ser inmediato, sino la mediación absoluta, el ser concebido, el pensamiento. Malos testigos, fragmento 107, son los ojos y los oídos para los hombres que tienen almas bárbaras. La razón, logos, es el juez de la verdad, pero en cualquier alma, sino solo el alma divina, el alma general, la medida, el ritmo que se percibe a través de la esencia del todo. Es en efecto una necesidad absoluta de descubrir la verdad en la conciencia, pero la verdad que buscamos no es en cualquier pensamiento en general que recae sobre lo individual, cualquier relación en que no hay más que forma y que tiene por contenido una representación, sino el entendimiento general, la conciencia desarrollada de la necesidad, la identidad de lo subjetivo y lo objetivo. Según Sexto Empírico, para Heráclito todo lo que nos rodea es lógico y racional, pero no por ello es dotado de ciencia. Cuando nos aislamos por la inspiración, esa esencial general, nos convertimos en seres racionales, pero solo despiertos lo somos, pues cuando estamos dormidos, eso queda sepultado en el olvido. La conciencia despierta del mundo exterior, sin la cual nada racional puede haber, es más bien un estado, sin embargo aquí, que toma como el todo de la conciencia racional. Pues en sueño los caminos del sentimiento están cerrados y el entendimiento que vive dentro de nosotros se ve aislado de su unión con lo que lo rodea y solo se mantiene en pie el nexo de la respiración, algo como si fuera una raíz. Por tanto, esta respiración no puede confundirse con la respiración general, es decir, con el ser, otro para nosotros. Así aislado, el entendimiento pierde la fuerza de la conciencia que antes tenía. El espíritu considerado simplemente como algo individual, aislado, pierde la objetividad. No es algo general en su individualidad, no es el pensamiento que se tiene a sí mismo como objeto. En el hombre despierto, en cambio, el entendimiento, mirando hacia más allá por los caminos del sentimiento como por las ventanas y entrelazado con lo que lo rodea, se halla sostenido por una fuerza lógica. Vemos aquí, insiste Hegel, pensando sin duda en su propia filosofía e idealismo en toda su generalidad, así como los carbones próximos al fuego se convierten en carbones ígneos, expresa Sexto, mientras que separados de él se apagan, así aquella parte de nuestro cuerpo separada de lo que la rodea se vuelve casi racional. Esto es lo contrario, en efecto, de lo que piensan quienes creen que Dios da al hombre la sabiduría en sueños, en estado de somnambulismo. Solo la conciencia, en cuanto a conciencia de lo general, es la conciencia de la verdad. En cuanto a la conciencia de lo individual, la conducta individual, la originalidad como peculiaridad del contenido, de la forma, es lo falso y lo malo. Por tanto, la maldad, el error, consisten en el aislamiento del pensar, en el hecho de que éste se aísle de lo general. Con la misma fuerza con que Heráclito termina Hegel la parte medular de su exposición sobre el Efesio, afirma que en el conocimiento sensible no se encierra la verdad alguna, ya que todo lo que fluye y el ser de la certeza sensible no es, en cuanto que es, con la misma fuerza establece como necesario en el saber el modo objetivo, lo racional, lo verdadero, que ya se remonta indudablemente al objetivo como lo sensible, a lo concreto, a lo determinado, a lo que es, pero lo que la razón sabe de suyo es igualmente la necesidad de lo general del ser, es la esencia del pensamiento, del mismo modo que es la esencia del universo. A leer, muchachos.